Siguiendo con energía, tenemos el gusto de tener presente a un gran amigo de la casa, al ingeniero Daniel Gerol. Daniel Gerol es ingeniero industrial, graduado en la UBA, con posgrado en el ITBA, posee experiencia profesional en posiciones ejecutivas en YPF, Petrolera Argentina San Jorge y Chevron. Es titular de GIG Energy Consultants, con experiencia en desarrollo de negocios, valuaciones, estrategia y aspectos regulatorios y comerciales en petróleo, gas y electricidad. Con ustedes, Gerol, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto volver a Tucumán, me hace rejuvenecer. Yo venía acá hace 35 años a vender gas. Cuando trabajaba en YPF me peleaba con los ingenios, con la papelera, con alguna citrícola también. Hoy ya estoy en otras tareas. Bueno, les quiero presentar un poquito una visión del sector energético, que es un sector que está muy en boga y todos leemos a diario ya. Y cuando yo empecé hace 25 años a trabajar en forma independiente, algún periodista me llamaba o uno trataba de reflejar alguna visión y la verdad que no era un tema de la agenda pública. Ahora, ¿qué veo yo? Yo empiezo haciendo siempre una interpretación de lo que yo entiendo que es la economía siendo ingeniero, así que me disculparán algún error que pueda cometer. La economía de la Argentina tiene un crecimiento promedio que no es nada exultante, 2,6% desde en más de 110 años. Es pobre, no es suficiente claramente. A mí me interesa concentrarme y ver qué correlación o si hay alguna relación entre el consumo, la demanda de productos energéticos y ese crecimiento de la economía. Y existe. Claramente hay una evolución de la economía que tiene su correlato en evolución de la demanda energética. Entonces alguien la tiene que suministrar. El sector energético argentino, a diferencia de otros países que son netamente importadoras o directamente no tienen recursos energéticos, la Argentina tiene sus recursos energéticos. Los ha tenido siempre, desde el principio del siglo pasado, ha tenido distintas fuentes propias que nunca alcanzaban. Y ahora hay un cambio, creo yo, estructural, en donde no solamente alcanzan, sino que pasan a ser excedentarias. Ahora, el sector energético, cuando uno incluye producción de petróleo, gas, la distribución, el transporte de gas, de energía eléctrica, todo lo que se mueve alrededor de la energía, es un sector que 4 o 5 años atrás era el 4% del Producto Bruto, hoy es 7,7% el dato que yo analicé del 2024, seguramente hay datos del 2025 ya, y está en expansión. Entonces, es interesante porque es un sector de la economía, en una economía que, digamos, si miramos los últimos 15 años se encuentra relativamente estancada, es un sector que se expande, lo cual es una especie de rareza. ¿Cómo está en la coyuntura desde mi punto de vista y en lo que atañe a su vinculación con el sector energético, la economía? Bueno, tuvo una recuperación después de la caída del 2024, tuvo una recuperación en el año pasado, en los últimos meses tiene cierto estancamiento, la recuperación es dispar entre distintos sectores, pero lo que me interesa resaltar es que el sector de minería y el de petróleo y gas muestran consistentemente tasas de crecimiento interanuales de 2 dígitos altos. Y no es por menospreciar la minería, pero petróleo y gas es un poco más vigoroso que el crecimiento del sector minero, por el momento. Y eso creo que va a cambiar en años futuros. Ahora, el sector, ¿qué consume la energía? Bueno, como es en muchos de los países del mundo, más allá de lo que se mencione de energías renovables, 85% depende de hidrocarburos. Esto no es diferente al promedio mundial, no es diferente a Estados Unidos, no es diferente a Europa ni a China. La diferencia enorme es que la Argentina casi no tiene consumo de carbón y todos estos países tienen entre 23 y 28% explicado por el carbón. En la Argentina tiene gas natural. Y el gas natural
entonces, en un sector que tiene mucha correlación con la actividad económica, es una variable bastante crítica y relevante en el funcionamiento de la economía. Hay pocos países que tienen esta penetración, solamente los grandes exportadores que están en el Medio Oriente o Rusia. ¿Sí? Entonces, la Argentina es alguien particular y, por suerte, la aparición de los recursos de shale gas y de shale oil en Vaca Muerta proveen a mediano y largo plazo, pero también a corto plazo, un suministro que excede largamente las necesidades de la demanda argentina por los próximos 100 o 150 años. Este sector, además, es el que más invierte en la economía, hablando de inversión como aquello que se eroga y se invierte y se gasta con destino a algo que sobreviva más allá de un año. Por eso es una diferencia importante respecto a la agricultura, que puede mover más dinero en la parte operativa de sembrar y cosechar. Esto es pura inversión, en el orden de 12.000 millones de dólares por año en los últimos años, en forma consistente y con una suba muy marcada desde la pandemia hasta esta fecha. Donde la inversión en recursos no convencionales, que es de lo que se trata Vaca Muerta, se lleva a la gran parte y es la que está mostrando un gran dinamismo. Esto es la inversión que realizan las empresas que producen a nivel de los yacimientos. Aparte de esto, y adicionalmente, hay inversiones en gasoductos y oleoductos y terminales de exportación que suman. Entonces, en el orden estamos, creo yo, este año en el orden de los 14.000 millones de dólares de inversión directa en el sector petrolero y gasífero de la República Argentina, que es el corazón del sector energético argentino. Uno de los sectores relevantes es la electricidad. Eso es crítico para cualquier gobierno porque todo 99,6% de la población argentina tiene acceso a electricidad, país más importante en toda Latinoamérica en penetración de la electricidad. Es una variable crítica. Y tiene una correlación, excepto el año pasado, con el crecimiento económico. El año pasado es un año raro, porque con 4,4% de crecimiento de la economía casi no creció la demanda de energía eléctrica. Y en realidad lo que está sucediendo es que los ajustes de precios relativos, los ajustes de tarifa que se están dando en electricidad, hace que puede crecer la economía, puede crecer los indicadores, pero el consumo se encuentra estancado o retraído en los últimos años. Y además tiene una enorme vinculación con las temperaturas. Y esto es muy interesante porque lo importante para el sector eléctrico desde el punto de vista del funcionamiento y financiamiento es cuál es la demanda media, porque esa es la que se factura a los hogares y a las industrias. Esa demanda está estancada desde hace varios años. Lo que sí crece es la demanda de pico, digamos, 3 de la tarde en todo el país, un día de verano, de 38 grados en Buenos Aires y 41 en el noroeste o en el noreste, ese día la demanda llega a picos. ¿Quién impulsa esa demanda? El segmento residencial, que es al que es más difícil ir a cobrarle el costo de ese abastecimiento que llega, por ejemplo, para darles una unidad, 31.000 megawatts, a las 3 de la tarde de ese día de calor, pero que en el promedio del año se facturan 16.800 y que no crece. Ahora, hay que tener la infraestructura para ese pico de demanda, porque uno puede decir, bueno, que la gente no prenda el aire acondicionado, pero digamos, eso va en contra del nivel de vida de una sociedad, en donde, le reitero, 99,6% de la población consume energía eléctrica. El segmento industrial es bastante importante, es 42% del total de la energía eléctrica, es parejito a lo largo del año y eso viene en caída y tiene mucho que ver con la caída de la actividad industrial general en el país. La mayor parte de la energía eléctrica se abastece con plantas termoeléctricas que utilizan gas natural y si no hay gas natural, como suele suceder en los inviernos, hay que reemplazarlo por importación de gas natural licuado, que es muchísimo más caro, y con gasoil, que es todavía muchísimo más caro. Para darles una idea, el promedio del precio del gas que se paga a un productor en la Argentina está en el orden de $3.60 al millón de BTU. Este invierno
la importación de gas natural licuado seguramente esté en $20 el millón de BTU. La importación de gasoil en este contexto de volatilidad tan extraordinaria de los precios energéticos probablemente esté en $33 a $35 el millón de BTU. Entonces es un costo para abastecer esos picos de demanda que suceden en invierno, y especialmente en verano, costoso. Y ese es el desafío del sector eléctrico. Es muy interesante que desde el año 2023, todas estas importaciones que se hacían en invierno y en verano, porque no alcanzaba el gas local, fueron suplantadas en gran parte, casi totalmente en los meses fuera del invierno, por gas natural de Vaca Muerta, porque se hizo un gasoducto, que es una paradoja enorme, porque se hizo con emisión monetaria a un costo alto, porque la chapa de acero costaba carísima en el año 2022, en momentos de la invasión rusa a Ucrania, pero que se pagó en un año. Quizás la única obra pública que por lo menos en mi vida yo he visto que ha tenido una tasa de retorno y un repago extraordinario. No es un elogio, pero no había un solo privado que pudiera hacer esa inversión o que quisiera hacerla en un contexto de reglas de juego que eran poco claras en el año 2022. El mercado de gas natural es un mercado estable. Entonces, los productores de gas natural, ¿para qué van a desarrollar tanto gas? Bueno, se pueden armar esquemas como los que existen para tratar de sustituir esa importación tan cara en los inviernos, que no hay suficiente gas por la enorme demanda del segmento residencial. Y eso se está haciendo. Para eso hay que tener gasoductos y hay que ampliarlos y hay que tener ese sobredimensionamiento de la infraestructura gasífera. Ahora, en el promedio del año, el mercado es súper maduro. El año pasado, por ejemplo, la demanda cayó 1,3%. ¿Sí? Algún año que crece el 1%. No estamos hablando de un mercado que va a tener gran dinamismo. Entonces, para poder desarrollar gas natural hay que mirar los mercados de exportación. Inmediatamente los países vecinos aparecen como la mejor opción. Sin embargo, esos son mercados acotados. Chile es el principal mercado. La Argentina, por los cortes de suministro de gas que hizo a Chile y por las medidas y las alternativas que fue encontrando Chile, principalmente el avance de energías renovables para la generación eléctrica, se ha perdido gran parte del upside de mercado que podía existir. Brasil es un mercado así que uno lo mira en el mapa, lo mira en las magnitudes y es fantástico, pero queda a 5.000 kilómetros de gasoducto de distancia. No es tan fácil exportar. Entonces, se están viendo los proyectos de licuar el gas natural en las costas de Río Negro y exportarlos como gas natural licuado. Ese mismo gas natural licuado que en los inviernos, por el momento, tenemos que importar. El mercado de combustibles, y esto es bastante interesante, ¿no? Es un mercado maduro. Después de la devaluación de diciembre del 2023, todavía hoy, que estaríamos a casi 26 meses, 27 meses, en naftas recién se ha recuperado el nivel que existía en el 2023, donde los precios eran artificialmente bajos, y en gasoil todavía estamos un poco abajo. Gasoil es un tema muy interesante de ver porque tiene una correlación con la actividad económica dura, yo le diría, que no quiere decir que sea toda la actividad económica, pero la que tiene que ver con el agro, con la minería, con la explotación petrolera, con el transporte de personas dentro de las ciudades y entre las ciudades. Eso está en línea, el año pasado estuvo en línea con la tendencia histórica, pero todavía está 2 o 3% por debajo de aquel año en el 2023. Me interesa, y incluí aquí para que ustedes lo puedan ver después con más detalle, que en un contexto donde la demanda tanto de nafta como de gasoil en los últimos años está estancada, no crece, Noroeste, cuando uno lo mira en perspectiva, y para mi sorpresa también, si uno quiere, ha tenido un crecimiento, lo cual denota dos cosas, porque el crecimiento de la demanda del gasoil tiene que ver con la actividad económica. Y entonces el noroeste es un sector, es una región de la Argentina que en un contexto de economía relativamente estancada está en expansión. Y en las naftas tiene que ver con el ingreso de la población o de los consumidores de nafta, que son automovilistas, que lo usan para ir a trabajar o para ir a pasear o
de vacaciones. Y también está en expansión. Son datos interesantes y que por ahí están fuera del radar en general. La refinación es un mercado relativamente estable en Argentina, es decir, el petróleo que los productores obtienen en las distintas cuencas de la Argentina no va a seguir creciendo mucho, porque la demanda de combustibles está estancada y por unas cuestiones técnico-económicas no conviene generar muchos excedentes de nafta, porque en general no serían competitivos para mandar a los países donde se podría vender. Y toda la producción de petróleo de la Argentina en las refinerías está siendo sustituida por el shale oil que se produce desde Vaca Muerta, desde la cuenca neuquina, más y más. Ahora, lo importante es que en un contexto donde no va a crecer demasiado la demanda local de petróleo, cualquier incremento de producción de petróleo marginalmente se va a exportar. Y eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos años y donde la Argentina se transforma en un exportador de petróleo incipiente, de alguna magnitud y de una perspectiva muy positiva hacia el futuro. Todos leemos los diarios y leemos lo que está pasando con los precios del petróleo, con la guerra en Irán, el Golfo Pérsico. Esto es algo que no tiene precedentes en la historia del petróleo, que tiene un montón de guerras y de vaivenes, y que tuvo la única comparación con un embargo petrolero que hubo en 1973, donde los países productores durante 4 meses redujeron la producción porque querían triplicar o cuadruplicar los precios. Ahora, eso duró un tiempo. En aquel momento la producción del Golfo Pérsico era el 7% de la oferta mundial. Hoy es el 20%. Pero no solamente de petróleo. Es de 35 de fertilizantes como la urea, 25 de amoníaco, que es otro fertilizante, 40% de insumos petroquímicos mundiales, y entonces esto está produciendo un dominó de efectos que es asombroso lo interrelacionado que está. Por ejemplo, no hay fertilizantes. Es posible entonces que en el hemisferio norte, que están sembrando soja o maíz o trigo para el año que viene, en vez de sembrar maíz y trigo, siembren más soja que utiliza menos fertilizantes. Lo mismo va a pasar en Brasil para la cosecha del 27 y lo mismo va a pasar en Argentina. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Se va a sembrar menos maíz. Si hay menos siembra de maíz y además no hay suficiente fertilización, van a caer los rendimientos y el precio del maíz va a subir fuerte. Y si sube el precio del maíz, arrastra gran parte en Estados Unidos y en Brasil del maíz se utiliza para bioetanol, que sí va a tener un precio alto porque se mezcla con las naftas que tienen precio alto. Y entonces eso que va a arrastrar, en mi opinión, va a arrastrar los precios del azúcar, que también van a recuperar desde niveles bajísimos como hay ahora. Es decir, y ni hablar, obviamente, que estos altísimos precios del petróleo, aún con la volatilidad, donde ayer valía $110 el petróleo Brent para entrega en junio, y hoy llegó a valer 90 a la mañana, después recuperó a 96, pero el de entrega física ayer valía $145, si uno tenía crudo para exportar ayer. Son precios extraordinarios, donde a la Argentina lo toma por primera vez en mucho tiempo en una excelente posición. Y más allá de los números, que esto obviamente favorece las exportaciones, cada $10 por barril que aumenta el precio, pensemos que a principio de año estaban $60, cada $10 son 1.100 millones de dólares más de exportaciones para el país. O sea, es un empuje fenomenal, pero solamente veamos por la negativa. En el 2022, la invasión a Ucrania también disparó los precios de petróleo a estos niveles y los precios de importación de gas natural licuado llegaron a $30 el millón de BTI, no 20 como vamos a tener ahora. En ese año, el balance de exportaciones entre exportaciones e importaciones fue negativo, 4.500 millones de dólares por año, en ese año. Y yo recuerdo que el presidente del Banco Central en aquel momento me llamó un día para decirme si estaba bien lo que le pasaban, que tenía que importar 2.000 millones de dólares por mes
de productos energéticos y que entonces no le quedaban dólares para el resto de la economía. Y eso era así en ese contexto económico que había en ese momento. Ahora, en 3 años, el año pasado, el balance fue positivo en 7.800 millones de dólares. O sea, una reversión espectacular que tiene que ver tanto con el aumento de exportaciones, porque aumentó rápidamente la producción de petróleo, impulsada por Vaca Muerta, y también la reducción de importaciones por la existencia de ese gasoducto que les mencioné. Entonces, esta combinación de los dos efectos, en un proceso de producción de petróleo, y mis amigos muchas veces se enojan cuando digo esto, pero que empezó con otro gobierno y se acelera con este gobierno, con muchas más obras y muchos más proyectos, es una especie de política de Estado tácita que hay en Argentina, ¿no? En donde los antagonismos son increíbles y a veces difíciles de comprender, pero que sobre este proceso hay bastante consenso desde mi punto de vista. La producción está en 882.000 barriles por día de petróleo. Esto es récord histórico, se superó allá por agosto de este año, se superó el récord que regía desde 1998 y está creciendo a 15,8% interanual. Es una tasa muy alta, aun cuando en los últimos meses, desde noviembre, se frenó un poco este ritmo de crecimiento. El gas natural tiene que ver con la demanda en invierno y con la capacidad de transporte. También en este invierno se superó el récord del 2004, con 161 millones de metros cúbicos de gas por día, donde participa la cuenca neuquina y también la cuenca austral con desarrollos offshore frente a las costas de Tierra del Fuego. Pero el centro de esto, lo que explica principalmente el crecimiento de la producción, que reitero, arranca fuerte desde el 2021, ¿sí?, y mantiene un ritmo importante desde el 2023, 24, 25 a tasas del 15% interanual, los 3 años, tiene mucho que ver con el breakthrough, con la forma de perforar los pozos y lo que se encontró que era lo óptimo en pozos horizontales a 3.000 metros de profundidad y 3.000 metros laterales, con muchas etapas de fractura, 60 etapas, o sea, etapas cada 50 metros de fractura, el fracking, que producen una productividad en una roca excelente. Es decir, para mí, este proceso de crecimiento que va a continuar y se podrá diferir en el ritmo, en la tasa de crecimiento, en muchos números y proyecciones que se pueden hacer, tiene una base muy sólida porque tiene que ver con la productividad de una actividad y con la disponibilidad de capital que existe para llevarlo adelante, que son inversiones monstruosas, como lo señalé al inicio, de estos 12.000 a 14.000 millones de dólares por año. En gas natural, el shale gas también es hoy quien explica 60% del abastecimiento en el total del país. En petróleo esto es un poco más alto, 67%. El shale oil tiene impacto en los precios de gas, los precios están bajando y hay precios spot, que no es el total del mercado de gas natural, tras el invierno pasado, que llegaron a valores que son ínfimos y que no son sustentables, pero que han beneficiado a los consumidores que han podido tomar ese gas natural de solamente 10 centavos de dólar el millón de BTU. Ahora, el shale oil es en donde se está invirtiendo el grueso de la inversión, porque es lo más simple para poder exportar. La producción está casi en 600.000 barriles por día. Como dije, tuvo un desaceleramiento en los últimos meses del año pasado, pero que yo considero que desde abril y ya creo que hasta fin de año va a tener un aceleramiento, retomando los mismos niveles que viene mostrando en los últimos 3 años. ¿Cómo crece? Bueno, en base a la incorporación de pozos que se hace. O sea, uno incorpora y perfora 444 pozos de shale oil el año pasado y logra que la producción de shale oil aumente 27% año contra año. Ahora, ese número, 444 en la barra, que permite
este 27-28% de incremento interanual, es superior a los 344 pozos que se necesitaron para la misma tasa de crecimiento del año previo, o más que los 240 y tantos del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? No hay que ser ingeniero de reservorio, ni petrolero, ni nada. Es decir, este año, bueno, vamos a necesitar, qué sé yo, 550 para mantener esta tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los pozos, cada pozo cuesta 15 millones de dólares más o menos, completo. Esto significa que cada año yo necesito más capital para mantener esta tasa de crecimiento. Entonces, desde mi punto de vista, dilucidados las dudas técnicas, las dudas operativas, las dudas acerca de la calidad de la roca, ahí los argentinos decimos, nuestra vaca muerta, nosotros no tenemos nada que ver, la naturaleza la puso donde la puso, y nosotros, la Argentina, con sus profesionales, empresas de servicio, empresas productoras, encontraron la vuelta de cómo desarrollar esto. Y los gobiernos han ido acompañando y dando una serie de instrumentos para que se haga lo más complejo, lo de más riesgo, el hundir capital en la infraestructura, que es lo que trajo este gobierno como novedad sobre lo anterior, a través del RIGI, de ciertos esquemas. Se permite que haya obras en ampliación de transporte, de capacidad de transporte, que empezaron con el gobierno pasado, un nuevo oleoducto muy importante, de 3.000 millones de dólares de costo, un nuevo puerto para exportación, que es el Vaca Muerta Sur, y ahora proyectos de gasoductos. El año que viene se va a ampliar aquel gasoducto que se había hecho, esta vez con inversión privada que realiza Transportadora de Gas del Sur, o un nuevo gasoducto para poder exportar gas natural licuado y la contratación de barcos para poder licuarlo. Es decir, hay todo un proceso de expansión muy importante en muchas de las concesiones que están ubicadas en la cuenca neuquina, principalmente la provincia de Neuquén, donde en el noroeste hay una serie de proyectos de shale oil en desarrollo, y en la parte central, esto que vemos ahí en tono colorado, rojo, púrpura, estos son las áreas de gas, que es la mayor parte del recurso de Vaca Muerta. Ahora uno dice, bueno, gas lo exportamos y listo. Bueno, es mucho más complejo. Ahora, la Argentina tiene una gran ventaja, que es todo este juego geopolítico donde, por ejemplo, Irán destruyó 2 trenes de licuefacción de Qatar, que era el segundo productor del mundo, ha introducido una prima de riesgo en el abastecimiento de esa región. Entonces los compradores en un mercado como es el gas natural licuado, que se está desarrollando y expandiendo, van a buscar otras fuentes de suministro, y la Argentina está muy bien posicionado para eso. Como les dije, hay obras de infraestructura que están en marcha. Se va a ampliar el gas que va a llegar a la cuenca, desde la cuenca neuquina a Buenos Aires para el año que viene, y casi no va a ser necesario importar gas natural licuado. Todavía hay demoras, lamentablemente, en la reversión de plantas compresoras para revertir el gasoducto norte y ahora llevar gas desde la Vaca Muerta, desde el sur hasta Salta, pasando por Tucumán. Hay obras que no se hacían hace 50 años, ¿no? Cuando se duplica el oleoducto existente de Oldelval hasta Bahía Blanca, o se duplica la terminal de exportación en Puerto Rosales, o se construye un nuevo oleoducto desde la cuenca neuquina hasta las costas de Río Negro. Bueno, estas son obras que realmente, como dice el título de este slide, hace 50 años que no sucedían. O sea, se está viviendo un momento, una expansión virtuosa con capital privado que introduce un cambio estructural mirando hacia adelante. Para adelante, como novedades, van a existir que a partir del año 2027, fin del 27, y a principio del 28 van a llegar 2 buques que licuan gas en el buque. Son barcos de 400 metros de eslora y con una planta arriba, ¿sí? Y esos barcos van a traspasar a los buques que transportan el gas natural licuado para exportar a Europa o al sudeste asiático. Eso lo va a hacer una empresa que se llama Southern Energy, que está formada por 5 empresas relevantes, productores de gas, y que están realizando la inversión. Los buques están contratados. Después YPF tiene proyectos para la década próxima, tiene un proyecto muy relevante que duplica
el de los dos barcos anteriores, con Eni y con una subsidiaria de ADNOC, que es la petrolera de Emiratos Árabes Unidos, que todavía no está decidida la inversión, no está aprobada por parte de las empresas, pero que está en un buen camino y requiere un financiamiento muy grande en toda la parte intermedia de gasoducto, planta de procesamiento de gas, muchísimo mayor a la que realiza Southern Energy, que todavía está en gestión eso. Es un financiamiento que se busca, la inversión es $20.000 millones en el midstream, o sea, incluyendo compra de 2 buques a fabricar y construir en el sudeste asiático, y además otros 10.000 millones en el desarrollo de gas en los yacimientos. Esto es muy ambicioso. Ahora, más allá de los proyectos y de las cosas, me gusta terminar con este slide y el que viene. ¿Por qué? Porque esto muestra cómo la exportación de productos energéticos fue creciendo. El año pasado fueron 11.000 millones de dólares. Este año, dependiente de los precios y cómo se mantengan, va a ser más. A mismo precio del año pasado va a ser más. Y con precios extraordinarios como los que hay ahora va a ser mucho más. ¿Sí? Las importaciones, como les dije, el efecto del gasoducto hizo que las importaciones se redujeran 80% desde el 2022 hasta ahora. ¿Sí? Este año no va a haber mayor reducción, el año que viene va a volver a existir una reducción importante por esa obra de expansión del gasoducto desde la cuenca neuquina. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Para mí, y de vuelta, yo no soy economista, pero como desde el 2006, donde la Argentina perdió el rumbo energético y lo que era un saldo favorable de 6.000 millones de dólares por año en el 2006, en 3 años pasó a ser menos 7.400 millones de dólares, fue en el 2010, 2011. Eso fue un ancla para la economía argentina, una afectación relevante, porque por un lado, por la disponibilidad de dólares. En una economía cerrada como la que regía en aquel momento era un doble problema. Pero en segundo lugar, porque había que importar sustitutos que eran mucho más caros, entonces como las tarifas se subsidiaban, porque traspasar el costo full de eso hubiera causado un impacto, se subsidiaba además. Entonces eso agravaba el déficit fiscal. Eso está en vías, en mi opinión, de corrección estructural en una dirección positiva para la Argentina. Podemos diferir en las cifras de las proyecciones, son proyecciones, seguramente las mías están equivocadas. Yo creo que aquellos negativos que hubo de 7.400 millones de dólares en el 2011, 2010, o los 4.500 millones de dólares negativos del 2022, el año pasado ya fueran 7.800. Este es un grafiquito que hice a pedido del Fondo Monetario en el 2022, donde yo decía, esto está lanzado en el 2022, no me importa quién vaya a ser el próximo gobierno, esto va a seguir mejorando, y yo creo, dije en aquel momento, que para el 2030 este saldo va a ser 16.000 millones de dólares positivos. Es verdad, eso no lo transformaba en un nuevo campo, ¿no? Porque ahora es un poquito como los argentinos que nos agrandamos, ¿no? Decimos, bueno, no, pues esto 16.000 millones es poco. Bueno, no, es un montón, es un montón. Y yo creo que lo más importante es que para mí esto es un cambio estructural positivo que produce un efecto macroeconómico favorable para la Argentina. Solamente hay que pensar que si nosotros tuviéramos la misma situación importadora del 2022 sin gasoductos, sin el desarrollo de exportación de petróleo, estaríamos menos 8.000 o menos 9.000 millones de dólares negativos este año. ¿Sí? Entonces es mejor estar, como probablemente sea el año, entre 9 y 10.000 millones de dólares positivos. Hay otras proyecciones más ambiciosas. Creo que la próxima década está todo dado para que se concreten estos proyectos futuros de exportación de gas natural licuado, de YPF. Entonces, este es un sector que va a estar en expansión, trae beneficios y trae costos más bajos de suministro energético para la Argentina. Lo más importante es, esto tiene que ver con la productividad genuina de la explotación y con el mantenimiento de las reglas de juego no favorables o específicas o un subsidio o algún beneficio especial a las empresas, pero con un esquema normal.
Y entonces yo creo que mirando para atrás, los últimos 25 años han sido muy caóticos en este sector. Es un punto de inflexión muy relevante y muy positivo. Gracias.